Afortunadamente parece haber encontrado cierta calma, cierta paz, cierto equilibrio. El conflicto en Medio Oriente, la guerra de los 12 días, estamos todos a la expectativa a ver qué es lo que ocurre. Ojalá esto se siga sosteniendo. Bueno, parece ser la intención de los países involucrados, de Israel, de Irán, también de los Estados Unidos a través de su participación y de los retos y advertencias del presidente Trump a los dos protagonistas principales, pero el efecto de todo esto ha movilizado todo el tablero mundial, encendiendo alarmas, aumentando las precauciones. Vamos a ver cuál es el análisis que hace de esta situación, de lo ocurrido y las prevenciones que hay que tener o las perspectivas que ve el analista internacional y escritor Cristian Lamesa. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? El placer es mío, Laura, de estar charlando con vos. Bueno. Dinos, ¿cuál es tu mirada del conflicto? ¿Es algo resuelto? ¿Es una calma precaria, una paz precaria? ¿Pensás que puede volver a complicarse? Yo sinceramente creo que hay muchas posibilidades que se vuelva a complicar porque en uno de los lados está Benjamín Netanyahu, que es un personaje realmente bastante peligroso para la paz mundial, diría yo, al mismo nivel de los globalistas europeos. Y en este sentido, como este nivel de conflictividad es funcional a los propios intereses y necesidades políticas de Netanyahu, puertas adentro de Israel, sabemos que tiene casos de corrupción y, y una situación política bastante endeble, que hace que se esmere en incentivar y en crear estos conflictos. Hay que recordar, sin ir más lejos, Laura, cómo fue el mismo presidente Donald Trump el que le pidió, le aconsejó que no hiciera ninguna acción militar en contra de Irán, por lo menos hasta el domingo 15, en el cual se iban a dar las últimas rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear. Y a pesar de este consejo del presidente Trump, Netanyahu ordenó el famoso inicio de estas hostilidades, esos ataques, el viernes 13. Entonces, yo creo que hay una voluntad de, en algún sentido, incluso hasta desafiar a Donald Trump El, en esta situación puntual. Cristian, el desafío no surge cuando Irán enriquece uranio, con el solo propósito de llegar a tener su uso militar. Creo que ese es el desafío inicial, no el ataque. Ahí hay un error importante por parte de Irán cuando, perdón, por parte de Donald Trump cuando sale del acuerdo nuclear que había firmado Obama, más allá de que podía tener algunos defectos. ¿Y por qué lo digo? Porque Irán estaba cumpliendo a rajatablas con las inspecciones que se le requerían a lo que eran sus instalaciones nucleares. Cuando Trump, creo yo, comete este error, se da esta situación que incluso, a ver, el hecho de que Irán no puede ni debe tener armas nucleares como si las tiene Israel, lo cual en realidad es una paradoja importante, es algo que incluso Rusia sostiene. Rusia le ofreció a Irán proveerla del material nuclear enriquecido para el uso civil. Pero hay que recordar también, Laura, que desgraciadamente el Estado de Israel, el gobierno, hay que separar muy bien porque desgraciadamente estas situaciones le dan vía libre a unos que dejan aflorar un antisemitismo larvado que a mí me desagrada profundamente. Entonces hay que diferenciar. Y el gobierno israelí hace tiempo que está llevando a cabo acciones que a mi humilde modo de ver se encuadrarían en el terrorismo de Estado, como por ejemplo bombardear una sede consular en Damasco, que sabemos que las sedes diplomáticas son casi sagradas en la política internacional, la operación de los Vipers, que tiene características de acto terrorista,
el asesinato selectivo con coches bombas, como se vieron durante esta guerra de los 12 días en Teherán. Entonces, e incluso esto, repito, ese desafío que incluso hay quienes sostienen la teoría, y yo creo que es bastante plausible, que cuando inicia esta operación Benjamín Netanyahu, que esto también fue fruto, y desgraciadamente como argentinos tenemos que avergonzarnos del jefe de la OIEA, de Rafael Grossi, que también merced a sus informes ambiguos y poco claros, dejaron una rendija abierta como para estas sospechas respecto al programa nuclear iraní. No Pero fue volviendo, ambiguo, no fue ambiguo y tampoco poco claro, dijo, advirtió del peligro. O sea, es la máxima autoridad en cuanto al tema nuclear en el mundo, porque está a cargo de la OIEA, sí, y advirtió claramente que Irán estaba a un paso de desarrollar armas nucleares. No hay ninguna otra razón para la cual enriquecer uranio al 60%, si no es para llevarlo al 90% y tener capacidad de desarrollar una bomba. Y si vos tenés un enemigo enfrente que te está diciendo, te voy a borrar del mapa, te quiero sacar del mapa, no tiene que existir el Estado de Israel, si yo fuera un habitante de Israel, la verdad, estaría muy preocupada, por no decir muy asustada. Y sí, sí, tendría que tomar mis recaudos, porque yo, yo finalmente concuerdo, si me dicen te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, algún día me van a matar si yo no hago concuerdo, nada. Laura, yo concuerdo con vos en que la retórica agresiva por parte de Irán contra Israel no es algo que yo comparta en lo más mínimo. Ahora, dicho esto, yo considero particularmente ambiguas las palabras de Grossi, que hay que recordar que Rafael Grossi es el mismo que cuando desde el régimen ucraniano se atacaba la mayor central nuclear de Europa, la central nuclear de Zaporozhye, que estaba y está en manos de Rusia. Rafael Grossi decía que sí habían habido ataques, pero él no sabía quién había atacado, que tal vez los rusos se atacaban a sí mismos. Es un personaje que tiene ribetes extraños, Rafael Grossi. Pero dicho esto, cuando Netanyahu le dice a Donald Trump que si él no entra en la guerra para atacar estos objetivos, estas tres centrales nucleares, que podrían haber generado una catástrofe nuclear, hay que decirlo, el ataque, Israel lo iba a hacer por su cuenta. Y el hacerlo por su cuenta implicaba, para todos los que tenemos cierta información, que el Estado de Israel iba a usar armas nucleares. ¿Por qué digo esto? Porque Israel no tiene las bombas de 13 toneladas y media, las destructoras de búnker que utilizó aparentemente Estados Unidos, y la única posibilidad de realizar un A ataque de ver, estas características es con armamento nuclear. bueno, digamos que Israel está a 1.800 kilómetros de Irán, de Teherán. Sí, Cualquier ataque nuclear le hubiera generado un montón de inconvenientes, ¿no? Porque creo que parte de la radiación le hubiera llegado, así que más entiendo que eso hubiera sido una cuestión disuasoria y para movilizar y conseguir el apoyo de Estados Unidos. O sea, sí, pero nadie se va a disparar en el pie. a ver, con un ataque con armamento nuclear táctico, que son bombas nucleares de poco poder, entre comillas, lo de poco poder, no hubiese generado una contaminación como si se hubiesen destruido estas centrales nucleares. O hubiese sido un ataque similar, un poco mayor tal vez a la devastación de Hiroshima y Nagasaki, que sabemos que tampoco es que la radiación llegó a medio mundo. Pero bueno, el tema es que, sinceramente, yo lo que veo acá complicado, Laura, es que Netanyahu use argumentos que implican el presionar al que fue históricamente desde hace casi 80 años el principal aliado de Israel, y en una política que ahí yo la emparento con los líderes europeos que tienen la necesidad que el proyecto de Donald Trump fracase, porque se enfrentan las dos posturas, ¿no? La globalista frente a la soberanista.
Entonces me parece que en ese sentido el desafío a Donald Trump y al principal patrocinador de Israel es una cuestión compleja, y Netanyahu también tendría que dar cuentas de por qué no se accionó para evitar el acto terrorista horrible que realizó el grupo terrorista Hamas, ese atentado sangriento del 7 de octubre de 2023. ¿Y por qué digo Netanyahu tiene que rendir cuentas? Porque hay información comprobada sobre las alertas que dieron no solo Sí, Egipto, sino que también... es un tema complejo y polémico y que sí claramente van a tener que explicar qué fue lo que fracasó para que No, pero pudieran ingresar en masa no, pero ¿sabes por así. qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo, Laura? Porque está la información confirmada de la Guardia. Vos sabés que Israel tiene un grupo de guardias fronterizas, mujeres, que estaban ahí en la zona, que monitoreaban toda la frontera con cámaras, servicios de televisión de circuito cerrado. Y estas jóvenes valientes de entre 18 y 20 años, que la mayoría fueron asesinadas ese mismo día, más de un mes antes estaban alertando sobre los movimientos que daban a entender que iba a haber una operación de Hamas y una incursión de ese tipo, y nadie les prestó atención, y eso está documentado. Entonces, ¿hasta qué punto Netanyahu está poniendo en riesgo la paz mundial para sus propios objetivos políticos? Esa sería una pregunta interesante. Bien, vamos a dejarla así como incógnita, pues se nos acaba el tiempo, pero sí es una incógnita interesante. Esperemos que el conflicto haya terminado definitivamente y que todo lo que siga pueda ser arreglado diplomáticamente. Muchas gracias, Cristian Lamesa, por tus opiniones y tu No, por favor, análisis. Hasta la muchas próxima. gracias. Adiós. Muchas gracias a vos, Laura. Al contrario, gracias por tu tiempo.